soy un convencido de que en cada conversación hay valía. La primer pérdida que tenemos como seres humanos es la pérdida del lugar bonito, bello, calientito, cómodo, mágico en el vientre de mamá. Ellos sí me preguntan eso, ¿no? Ellos me dicen, profe, es que antes cómo era, o sea, antes si no había celulares, si no había computadoras, pues es que era irte a la biblioteca, ¿no? Y pues buscar ahí la ficha, ¿no? Y de ahí lo sacabas. Hablar de sexualidad. Hablar de sexualidad. Y entonces el primero, ¿vas a hablar de sexualidad en el jardín de niños? No te pases, oye, no, les vas a robar su inocencia, pobrecitos angelitos. Ya. Aunque tú no creas, No, si tú eres hiper sociable. No, tú dices, pero... Entonces eres la reina carnavalera. Claro que no, Sí, claro, mentirosa, o sea, no me estés mamando, claro, no es claro que sí, cierto. claro que sí. No. María José. No, no. Bueno, ok. ¿Quieres saber cómo vas a entrar? Ya, medio la pista. ¿Qué pasó? Jesús bendito. ¿Cómo están allá? ¿A dónde está? ¿Dónde está la cámara? Ahí está. ¿Cámara? Ahí está la cámara. ¿Tú cómo te llamas, Pepe? ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, me llamo Luis García. ¡Luis García! Luis García. No tengo pinche idea quién eres, pero me dijo este pendejo que trabaja aquí que es como mi empleado. Ah, pues soy amigo de su empleado. Ah, tú- Con los grandes. Por fin Ok. se les hizo. Por fin se les hizo, un gusto ya tenerte en esta mesa, pero yo creo que sí sería lo primero, ¿no? En México, por lo menos, los grandes se miden en títulos con 2 cifras. Primero, comprender que la raíz de todos los males radica en la ignorancia de nosotros mismos. Ok, eso me encantó. Mi mamá era la mejor cocinera, histórica y, bueno, en lo que llevaba de vida. Claro. El problema es que un día un vecino me invitó a comer. No tuve la suerte de que no me tocó ni un rostón de nada, pero ellos sí los golpearon. 2 de octubre no se olvida. Conversatorio es una invitación a todo el mundo, a todas las personas, para que expresen su voz, ya sea a partir de un texto, en un comentario, de un episodio. Conversadoras, conversadores, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este programa, El Conversatorio con Luis García. Muchísimas gracias por seguir apoyándonos, por creer en este proyecto, por compartir, por suscribirse, por darle un like, por hacer comentarios, por sumarse a las conversaciones, por creer en el poder de cada una de las conversaciones. De verdad, muchísimas gracias. Es por ustedes, comunidad de conversadoras, conversadores, que seguimos adelante ya en este proyecto por espacio más de 2 años. Agradecemos como siempre a Digital TV y Radio, nuestra casa productora. Muchísimas gracias, Digital TV y Radio. Gracias, Voz Celestial, por tu apoyo incondicional. Muchísimas gracias a Digital TV y Radio. Dense una vuelta por el canal, revisen con una cantidad de contenido, no nada más hay una cantidad de contenido muy valioso, muy importante, muy trascendental, y además dentro de poquito van a tener sorpresas muy importantes. Agradecemos entonces también a Icamané Grupo Consultor, empresa especializada en consultoría, capacitaciones, cursos, conferencias, talleres desde el ámbito político, corporativo, empresarial, educativo, sesiones de terapias, coacheo, etcétera. Muchísimas gracias a Icamané Grupo Consultor por haber creído en este proyecto desde el día 1, desde aquel episodio 1 que ahorita vieron ustedes en la intro. Estuvo Javier Suárez y hablamos de los duelos. Conversadoras, conversadores, pues el día de hoy tengo el enorme gusto de tener aquí en la mesa con nosotros a una persona que realmente conocí hace poco, no nos conocimos hace tanto, pero no sé si tengas la misma sensación como si nos hubiéramos conocido desde hace mucho, y que es, bueno, ustedes ahorita la van a ver, la persona más apasionada del mundo de las matemáticas. Mi queridísima Mercedes Ortega, ¿cómo estás, Meche? ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias por la invitación. No, hombre, feliz de la vida. Fíjense, lo escucharon bien. Es una persona apasionada, como no tiene una idea, de las matemáticas. Sé que hay mucha gente, puede ser que haya mucha gente, sí, a mí me parece complejo, no sé ustedes, pues porque la verdad es que en mi vida las matemáticas fueron como que mi némesis, ¿no?
No desde un sentido de que no pudiera, porque creo que tonto no soy y no fui, sino de esta situación tan etérea, tan abierta, tan subjetiva, tan abstracta, que nunca comprendí como para qué, ¿no? Como para qué. Y conforme iba avanzando, no sé ustedes qué piensen, pero conforme iba avanzando en mis estudios, primaria, secundaria, preparatoria, se iba haciendo más complejo. Y se iba haciendo más complejo, y se iba haciendo más complejo. Y cada vez eran unas cosas que yo decía, ¿y esto? ¿Cómo me va? ¿Para qué me sirve? Exacto, ¿cómo me va a poder hacer vivir mejor? Y entonces, con el correr del tiempo, aquí lo he platicado en el conversatorio muchas veces, desde la parte a la que me dedico, como consultor me ha tocado trabajar para muchas escuelas, me ha tocado trabajar para desarrollar modelos educativos, todo este asunto. Y entonces entiendo perfecto, porque por Dios que lo entiendo, la trascendencia de las matemáticas. Es decir, no porque no me gustaron, significa, ay, no hubiera llevado matemáticas nunca, no, estaría yo en la calle de la amargura. Pero sí creo que hay un error o un área de oportunidad de origen desde el cómo se aborda y cómo se aproximan las matemáticas desde que estamos chiquitos. Sí, claro. A que estamos grandes. Si estás de acuerdo con esto que estoy planteando, ¿cuál es el principal? Empecemos por la parte, digamos, negativa para ir hacia la solución. Uh-huh. ¿Cuál sería este error en la aproximación de la enseñanza de las matemáticas, Michi? Fíjate que yo pienso que para que una persona pueda enseñar matemáticas, le tienen que gustar las matemáticas y tiene que tener ese don, porque hay muchas personas que saben matemáticas y te pueden desarrollar cálculos así súper avanzados, pero cuando tú le dices, explícamelo, no lo sabe hacer. ¿Qué es lo que necesitas? Tener ese don de poder compartirlo, no enseñarlo, porque yo puedo escribir en un pizarrón todo lo que yo pienso que se tienen que seguir, los pasos, elevar al cuadrado, lo que tú quieras, pero si no lo puedes transmitir, si no tienes ese don de que el chico, el alumno, te pueda ver y te pueda, no sé, siente esa motivación, no puedes entrar en su alma para que aprenda las matemáticas. Hay mucha gente que sabe matemáticas, tuve muchos maestros de matemáticas, pero doy gracias a los que me tocaron a mí, que no eran buenos, eran buenísimos, eran apasionados y me contagiaron esas ganas de poder enseñar y de enseñar bien. ¿Tienes así de memoria el nombre de alguno de ellos? Claro. Por favor, para saludarlos. A mí sí me gustaría agradecerle en público a a 3. Primero a mi maestro Genaro Martínez Redondo, hasta Redondo. Profesor Genaro, mis respetos, una felicitación. Genaro Martínez Redondo, le agradezco el día de hoy que usted haya tenido la dedicación. Le voy a decir por qué. Porque yo no veía. Ahorita ustedes ven que uso lentes y yo no veía y no me daba cuenta que no era buena en matemáticas. En realidad no me di cuenta cuando cambié, sino que él me hizo ver cuál era el problema que yo tenía. No veía. Entonces yo le decía al maestro, le hacía así, tú cuando das clases, ves a los chicos, tú ves a los chicos que te hacen así, ¿no? Y ya, eso me pasaba a mí. Okay. Y entonces, pues le dije a mi mamá, pues es que no veo. Sí. Y yo le decía al maestro, es que el 2, él lo hacía como con una colita, el 5, lo hacía como una colita al final, y le decía, maestro, ¿es 2 o es 5? Y me decía, ¿qué no ves? Y le decía, es que no veo. Y me pasó adelante. Y entonces cuando me pasa adelante, me doy cuenta que entiendo perfectamente las matemáticas. Entonces mi verdadero problema no era que no entendía, era que no veía. ¿Él te dio clases en secundaria? En secundaria. Es el maestro Genaro. Genaro Martínez Redondo. Y ese mismo año me dio otro maestro que se llama Rolando Vaca Bracho. Rolando Vaca, profesor Rolando, felicitaciones. Muchísimas Saludos. Gracias, de verdad que después de que salí de la secundaria no he tenido oportunidad de volverlo a ver para agradecerle tanto. Yo estudié la carrera de química porque él me daba ciencias naturales y en algún momento me hizo aprender toda la tabla periódica y le digo que el día de hoy todavía me la sé de memoria: hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Porque nos hizo aprender la tabla periódica por las familias. Y el día de hoy se lo agradezco, porque cuando yo entré a la preparatoria,
la química fue lo más sencillo para mí y por eso estudié la carrera de químico. Bueno, yo te quiero platicar. Sí. Estudié la carrera de químico, después vi las matemáticas por el lado de las ciencias naturales, después estudié la carrera de economista. ¿Tienes dos carreras? Estudié la carrera de economista, efectivamente, y vi las matemáticas por el lado de las ciencias sociales, que te puedo decir que para mí fue muchísimo más difícil. ¿Por qué? Porque no estudias cosas, estudias personas. Sí. Entonces me costaba mucho trabajo entender el pensamiento racional de las personas y cómo aterrizarlo a las matemáticas. Y después estudié la maestría en finanzas, y ahí vi el otro tipo de matemáticas, que son las matemáticas financieras, y que gracias a conocer los tres mundos de las matemáticas, puedo pasar de uno a otro, pues fácilmente. Pero regresando a mi maestro, yo estudié la carrera de químico porque gracias a él se me hizo muy fácil la carrera, ¿no? Yo me acuerdo que pues ya me sabía todos los elementos, y me gustó mucho. Y después, en la preparatoria tuve un profesor que era un mago para las matemáticas, se llamaba Miguel Ángel González Ortiz. Miguel Ángel González Ortiz. Por eso, si te das cuenta, sus iniciales. El profesor Miguel ya se nos adelantó, ¿verdad? Ángel González Ortiz, que me apasionaba. Bueno, yo recuerdo que en esa época... De lentes él. Sí, de lentes. Él ya se nos adelantó. Sí. Y que le agradezco que también se haya acordado de mí cuando él trabajaba en una escuela y por una situación un maestro tenía una incapacidad. Y me habló por teléfono a mi casa y ahí me dijo, ¿me podrías ayudar a cubrir a este profesor? Y yo, sí. Y me dice, me acuerdo que tú dabas clases de matemáticas a tus compañeros y me gusta y quiero ver si me puedes apoyar. Y yo le dije, claro que sí. La verdad, sin preparación, pero con vocación y con pasión. Y le agradezco que el día de hoy, gracias a ese impulso, estoy aquí. Fíjate que voy a decir algo ahorita que trajiste a la memoria al queridísimo maestro Miguel, en paz descanse. Sí. Meche y yo estudiamos en la misma preparatoria, en generaciones distintas, no lejanas, estábamos escalonados, pero no nos conocíamos en ese entonces, no nos llevábamos. Pero también tuve la oportunidad que me diera Miguel. Y fíjense, lo he platicado aquí, mi papá es ingeniero civil, entonces las matemáticas en mi papá fluyen bien. Y mi papá me acuerdo mucho que me decía, no es posible, porque pues reprobaba exámenes y cuánta cosa, pero me saqué 10 en álgebra. Y me dice, papá, yo nunca me pude sacar 10 en álgebra. ¿Cómo te pudiste sacar 10 en álgebra? Una creo es porque pues tarugo no soy, y la otra fue porque me dio Miguel. Sí, de verdad. Él me enseñó álgebra y me hizo, pues, no enamorarme de las matemáticas porque no me enamoré, pero me hizo pasar y pasar con 10 en extra, pero lo pasé con 10 pues, ¿no? La verdad le tengo mucho cariño, lo recuerdo con mucho cariño. En paz descanse, queridísimo maestro Miguel, que buen homenaje en este momento, y felicitaciones a los profesores que te dieron. Ellos hacen que te enamores de las matemáticas. Si yo te preguntara 3 cualidades o características o 4 cualidades de ellos frente a clase para que te enamoraras de las matemáticas, ¿cuáles podrías decir que fueron estas cualidades? Siempre se dirigían a los alumnos y los veían a los ojos. Estaban atentos de que tú estuvieras atento de su clase. Okay. Y yo me preocupaba mucho porque me volteara a ver y que él se diera cuenta que estaba atenta a su clase y que se diera cuenta que le estaba entendiendo. Entonces, en algún momento tomé un curso y este profesor me dijo, hay que hacer que las personas se sientan importantes. ¿Y cómo lo vas a lograr? Siendo acertante en las cosas. Y yo decía, ¿cómo? Y entonces en algún momento los recuerdo a ellos, honestamente, yo sí ponía atención a mis clases porque las amaba. ¿Cómo voy a decir que no? Amaba mis clases de matemáticas. Era de las clásicas que decía el profesor, profesor, ¿no va a revisar la tarea? Hijo, va. Y todos, no inventes, Meche, ¿en serio? Sí. Sí, me hubieras caído bien gorda, qué bárbaro. Y yo... ¿Oíste? Te voy a acusar. ¿Vos, Celestial, escuchaste?
que Meche era de las que en el salón decía ya cuando se iba a acabar la clase, profe, ¿no va a revisar la tarea? No, ¿estás de acuerdo que eso es...? O sea que ella tuvieron que sacarla a golpes de su clase. No, pero qué barbaridad, Meche, eso no Sí. se hacía. No, te quiero platicar que era mi pasión tan grande por las matemáticas que, bueno, lo que me transmitieron estos profesores, que nos decían de tarea del 1 al 10 solo los impares. Y yo decía, no, pues voy a hacer del 1 al 10, todos. Y me encantaba. Entonces, esa parte, yo creo que esos maestros eran acertantes, Okay. porque me hacían sentirme importante. Ok, En su clase. esa sería una cualidad. Una cualidad importantísima de un maestro de matemáticas, y creo que bien o mal he tratado de hacerlo con mis alumnos y veo que sí. Seguro, me ha eso funcionado. yo lo puedo comprobar, eso está... Me ha funcionado porque cuando yo veo en sus ojitos, porque un maestro de matemáticas, quiero decirles, sí se da cuenta cuando un alumno está entendiendo y cuando no, cuando ni siquiera está presente, está físicamente, pero mentalmente no está ahí. Entonces... Cuando pones atención Sí, en el no estudiante. te das cuenta O sea, porque- digo, cuando pones atención en el estudiante. Ah, sí, claro, cuando pones atención. Si no prestas atención en tus estudiantes, vas a pasar, o sea, el alumno nunca se va a acordar de ti. Ay, sí tuve un maestro, pero no me acuerdo quién era. Es que hay maestros de pizarrón, ¿no? O sea, sí. llegan, ese es su lienzo, exacto. y con permiso. Yo me acuerdo perfecto en la prepa un maestro, vamos, no me acuerdo de su nombre, Ajá. pero en quinto semestre de la prepa llevábamos cálculo integral y diferencial. En la vida volví a ver algo de eso, no lo he utilizado en la vida. Pero entonces hubo, me acuerdo, una clase, creo que nada más fue esa, en la que sí dije, no, ahora sí, ya, le voy a poner atención. Entonces empezó con una cosita de este tamaño, así. No sé si eran integrales o derivadas, no me acuerdo. Pero empezó con una cosita así. Entre paréntesis y afuera no sé qué. Y empezó, siguió, llenó esta parte, y luego, y terminó con un mamotrejo de este tamaño. No sé en cuánto tiempo lo hizo, pero por Dios, de veras, conversadores, Meche, no despegué mis ojos del pizarrón. Y cuando terminó, mi pensamiento fue, ¿qué carambas hizo? No entendí, bendita la cosa. Yo nomás veía que movía números y hacía... Mi problema es, a ver, Meche, si las matemáticas están en todos lados y las matemáticas se aplican en todos lados, ¿por qué carambas cuando se enseña es tan etérea? Y entonces no hay cosas prácticas, no hay cosas aterrizadas, no hay cosas... ¿Por qué? Fíjate que yo pienso que hay personas que no les gusta dar clases de matemáticas y lo transmiten también. Sí, bueno, eso está claro. Porque dice, bueno, hoy nos toca mate. Y yo creo que si me hubieran tocado profesores así, no tendría este gusto por las matemáticas, Probablemente. ¿no? Pero sí he encontrado en mi camino que digo, ¿este es tu profesor? ¿En serio? Necesitamos gente con pasión para que pueda, pues no solo transmitir, sino compartir y motivar a la gente que esté estudiando. Desde chiquitos. Yo no me acuerdo que fui buena en matemáticas hasta que llegué a la secundaria con estos profesores. Hasta que se hicieron complejas. Sí, hasta que se hicieron complejas. ¿Y sabes qué es lo que yo siempre les digo a los chicos? ¿Saben qué les dan las matemáticas? Poder, porque si tú lo entiendes, en algún momento el de al lado se va a dar cuenta y ¿sabes qué? Tienes algo que no se puede comprar, que lo adquieres. Y cuando alguien te dice, ¿me lo explicas? Y tú tienes la seguridad, eso te hace crecer en tu autoestima. Sí, claro. Entonces yo sí me enfoco principalmente no en los que saben, en los que tienen habilidades, ellos solitos se van a ir, en los que les cuesta trabajo, porque tú los ves perdidos, así en el limbo, y digo, pobrecitos, o sea, ¿qué es lo que han de pensar en la clase? A ver a qué hora se acaba. Así estaba yo, pobrecito de mí. Sí, y de verdad, sí hay gente que es insensata y dice, pues si aprende, qué bueno, y si no, ni modo. Pues sí. Y la verdad es que no debe de ser así, porque eso es generacional, tú se lo pasas a tus hijos, de que, pues no te fue hoy bien en mate, pero pues sí, es que es mate. Y no. Y ya desde ahí, eso está interesantísimo. Ajá. Desde ahí también hay un como prejuicio heredado de, escuchas matemáticas, complejidad automática. Y entonces, ¿cuántos o muchos de nosotros llegamos preprogramados a Sí. matemáticas?
Esto va a estar bien difícil. Exacto. Esto va a estar complejo. Y no necesariamente es así. Yo te he visto a ti que haces unas cosas ahí que digo, se ve ya. que es como si te estuvieras comiendo una rebanada de pastel. No, y hay que cambiar ese ambiente cuando estás trabajando con los chicos, porque te voy a decir, yo siempre primero envuelves la clase, ¿no? Les dices, hola, ¿cómo han estado? Oye, ¿vieron lo del partido de ayer? Sí sacaron las estadísticas, y entonces tú vas metiendo las matemáticas de manera implícita para que el alumno diga, sí, ahora sí vamos a ver las clases, pero ya están aquí, ya Sí, tienes claro. la atención aquí. Solo necesitas apurarte y dar la clase en 5 minutos porque no tienes más tiempo para poder, para tener la atención de los alumnos. Más en estas nuevas generaciones, de Sí, acuerdo. no, ahorita estas generaciones son de 30 segundos. Sí. Y entonces tienes que dividir la clase. Sí he tenido que cambiar la manera de impartir la clase. ¿Por qué? Porque yo veo que su capacidad de atención ha disminuido. Entonces necesito espacios de 3 minutos. En ese momento, saben que pueden ver su celular, no sé, terminen de copiar, sáquenle foto a la... Claro, tienes que buscar la utilicen el manera. recurso, claro. Sí, y ahora sí, vuelves a buscar una anécdota o algo, y entonces... Y regresa. Yo siempre les he dicho, las matemáticas mira, te lo voy a decir como una analogía al deporte. ¿Ubicas Michael Jordan? Sí, por supuesto. Michael Jordan, o sea, no decía, ya está la cesta, y entonces le hacía así, y hacía una canasta, ¿no? Y le hacía así, y entonces yo les digo a mis alumnos, las matemáticas son así. Si yo me quedo 2 horas, 3 horas, 24 horas viendo a Michael Jordan, y digo, ya sé cuál es su técnica, ya me la aprendí. ¿Ustedes creen que si en sexto le voy a atinar como él lo hace? No. Pues no. Igual, yo me puedo pasar haciendo todos los ejercicios del mundo y van a decir, ok, no, sí le entendí, pero ¿cuántos hiciste? Ninguno. Matemáticas sí es un poco de estarle arrastrando el lápiz, siquiera para aprenderte cómo se escriben los números. Claro, exacto, desde ahí, ¿no? Desde ahí, entonces les digo, eso es lo que hacen las matemáticas, es una analogía con el deporte. ¿Quieres ser bueno? Pues hay que practicarle, igual que en los deportes. Hay que tener una disciplina, ser organizado. Y como ordenado. todo en la vida, no todo es para todos. Claro, ¿no? claro, No todo es para claro. todos. Habrá quien vayan hacia una carrera que tenga más énfasis en las matemáticas, entiéndase, pasiones, talentos, vayan más dirigidos hacia las matemáticas, y habremos otros que no. No, yo admiro muchísimo a las personas que tienen la habilidad para tocar un instrumento. Por ejemplo, y que esos normalmente son buenos para las mate, ¿eh? La sí. música y la composición musical van muy de la mano con las matemáticas. Muy de la mano. Sí, claro, porque tienes que saber lo de los tiempos, el ritmo. Sí. Yo soy muy buena para bailar, pero... Modestia aparte. Sí, porque tu marido se quedó afuera, pero si no, ahorita... Ajá. No, muy buena para bailar, y sí, le voy contando el ritmo. Bueno, ya no lo cuento, pero el maestro te enseñaba. Lo siento. Sí, exacto. Y nada está peleado una cosa con la otra. De acuerdo. Pero sí, yo pienso que existen talentos para todo. A ver, Meche, y si no todo es para todos, ¿por qué demonios, así lo digo con todas sus letras, por qué, por ejemplo, seguramente en mi generación hubo gente que fue a ingeniería, a actuaría, a economía, a finanzas, a contaduría, y entonces yo sí creo que ciertos elementos de matemáticas más avanzadas les fueron útiles y lo han aplicado en su vida en algún momento, tal vez cotidianamente. Pero habíamos otros que nada que ver, nada que ver. Y llevé trigonometría, geometría analítica y cálculo integral y diferencial. Es fecha que no tengo bendita idea para qué carambas vi eso. Sigo preguntándome cuál es la aplicación del trinomio al cuadrado perfecto. Meche, ¿cuál es la aplicación del trinomio al cuadrado perfecto? Bueno, lo que pasa es que te voy a decir para qué son ese tipo de procesos. A lo mejor sí, nunca vas a ir voy a ir a una tienda departamental y seguramente eso es para el trinomio cuadrado perfecto. Pues no, para nada. Pero lo que sí es que te ayudan a tener una estructura cerebral, te ayudan a tener un pensamiento crítico, un razonamiento lógico. Te ayudan a un proceso para poder llegar a una resolución de problemas mucho más complejos.
Efectivamente, si tú no vas a decir, ay, voy a elevar el binomio al cuadrado para que al final, no sé, tenga mi título de maestría. No. La para verdad que es que salga no. el pastel bien Para de que la- salga el del pastel horno. bien, no, la verdad es que no. Nos sirven para poder tener un razonamiento lógico. Te voy a enseñar ahorita A ver. en dónde se aplica la trigonometría A ver, échale. y que siempre lo has hecho. A ver. Y todo. ¿Y siempre lo he hecho? Sí. O sea, yo estudié trigonometría, me fui a título de trigonometría y siempre he aplicado la trigonometría. Sí, bueno, la trigonometría está en función de las razones trigonométricas. O sea, y los triángulos, o sea, todos triángulos, ¿no? Sí. Ok. Las razones trigonométricas son funciones circulares que a través de las identidades se pueden convertir en funciones lineales. Ok. Ok. Ahora, quiero que me digas, si tu coche no fuera automático, ¿cómo bajas el vidrio? ¿Qué movimiento estás haciendo? Circular. ¿Y cómo baja el vidrio? Lineal. Eso es una identidad trigonométrica. ¡Ah, no te la sabías! O sea, para hacer eso, Ajá. Este es un movimiento circular que es una función trigonométrica. o sea, quienes inventan, a ver si te estoy entendiendo Ajá. bien. Porque- Para poder hacer eso, Ajá. o sea, quien lo haya creado, quien lo haya hecho, ¿utilizó una función trigonométrica para crear eso? No, lo que pasa es que está basado en las funciones trigonométricas. De una u otra que forma son, se- exacto. Entonces que sí se son usó, funciones pues. circulares. Y para el tacómetro, ¿cómo van las ruedas? Girando de manera circular. ¿Y cómo mide? La distancia. ¿Sabían eso ustedes? ¿Voz Celestial, sabías eso? No, señor, ¿qué dijo? Está dormido la Voz Celestial. Luego ves el programa, qué Ajá. barbaridad. Qué barbaridad. Ajá, y entonces No tú dices sabía eso. eso. No, tú dices, nunca lo voy a ocupar. Por ejemplo, las personas que se dedican a la cirugía plástica, Ajá. yo lo primero que vería es, si me metiera cuchillo, porque dice, ¿no? Sí. Pues yo quisiera ver cómo hace un trazo. Porque imagínate que no tenga, y que Bueno, no sepa. No me tengo que imaginar, hay un montón que No. dices, no hacía, pero ni... Y yo, seguro no le preguntaron, no supieron lo que era la simetría. Y ahí está la geometría. Claro. Porque estás de acuerdo que mi cara es más circular Sí. y hay otros que tienen una forma más ovalada, que es como una elipse. Inclusive el cuerpo humano es asimétrico, es decir, no tenemos los ojos del mismo tamaño, Exacto. ni siquiera están perfectamente alineados, pero sí se tendría que tener en consideración una base de geometría. Claro, y entonces Ok. yo digo, si me van a estirar así y mi cara es completamente cuadrangular o circular, obviamente no tiene que ser igual con una persona que tiene una cara ovalada, ¿no? Eso es lo primero que yo pensaría. Me dejaste de 6 con lo del coche, ¿eh? ¿Sí? Nunca lo hubiera relacionado, jamás en la vida hubiera correlacionado eso. Sí, ahí están las funciones trigonométricas. Uf. Hace no mucho, bueno, sí, ya tiene rato, como unos 4 años, una persona me dijo que, porque a mí me gusta mucho la geografía, por ejemplo, Ok. y entonces me decía que cómo funcionan los GPS. Ujú. Funcionan a partir de funciones trigonométricas. Exacto. Y a partir de ahorita con la inteligencia artificial, ¿cómo sabes que te vas a tardar tanto tiempo? Claro, ¿no? Y yo sí lo he visto. A ver, dice que llego a las 10:32 y me he tratado de ir por otros caminos y automáticamente se va relocalizando Sí, y si llegas. Y eso lo hace efectivamente. Es un cálculo. sí. Es un cálculo. Las mates están en todos lados. En todos lados, en todos lados. O sea, yo lo pienso aquí y digo, estos son 500 mililitros, Sí. estos son 250 mililitros. Mido esta mesa que tiene, no mide 1 metro, mide 80 centímetros. Estoy en un banco que no sé, ha de medir como unos 80 centímetros. Sí, todo lo mido. Cuento los escalones de mi casa son 14. Subes y los vas contando. Sí, subo y los voy contando. Como el conde contar de Plaza Sésamo. Exacto, sí. La verdad es que las matemáticas, pues tienen que ser tus amigas. Si no son tus amigas, a ver, te voy a hacer una pregunta. A ver. ¿Cuál es el 20% de 80? El 20% de 80, Sin hacer- 16. Muy bien, tiene 10. A ver, vamos a cuestionarla aquí. Ay, me van a exhibir re feo. Tengo 10, imagínate un cajón. Ok, 10 pares de 10 calcetines 10 calcetines. negros. Negros, no pares, 10 calcetines. No, 10 calcetines negros. Ajá, 10 calcetines azul marinos. ajá. ¿Cuántos
tienes que sacar del cajón para que con certeza puedas decir que tienes un par. Pues 2. No, porque qué tal si sacas uno y dices este es negro y sacas el otro y es azul marino. O sea, bueno, está bien. 2 negros y 2 azules. Ah, chido, entonces. 3. Ah, claro, por pura probabilidad estadística. Sí, porque dices, primero saco un negro y luego dices, pues saco otro y, ay, es azul, el que sigue me va a dar el par. Ok, ya entendí. Ahí está otra. A ver. Me encanta esta. Juanito tiene un montoncito de tierra. Ok. Luis tiene 2 montoncitos de tierra. Y lo dice todavía así con voz de Luis. maestra de kinder para verme más inútil que no lo voy a ver. Juanito tiene un montoncito de tierra. Juanito tiene 1. Luis tiene 2 montoncitos de tierra. Y Meche tiene 3 montoncitos de tierra. Ok. Si los juntamos, ¿cuántos montoncitos tenemos? Si lo juntamos todos, un solo montón Muy de tierra. bien, muy bien. Exacto. Eso es lo que necesitamos saber. O sea, las matemáticas no son difíciles, simplemente tienes que pensar un poquito más allá. Ok, Un es poquito más lógica. allá. Sí, es lógica. Y ya ves que si eres bueno para las matemáticas. Pero me lo estás poniendo muy sencillito. Ay, no, bueno, Fíjate. tampoco te va a poner una ecuación acá. ¿no? Me acuerdo, yo sí tengo grabado creo que es el binomio al cuadrado perfecto o el... No, es trinomio cuadrado Entonces, perfecto no me o acuerdo. binomio al cuadrado. Binomio al cuadrado. Y entonces binomio al cuadrado era entre paréntesis a más b, cerrabas paréntesis al cuadrado igual a cuadrada más 2 veces ab más b cuadrada. Muy bien. De eso me acuerdo, ¿Quién te lo enseñó? Miguel. De eso me acuerdo. Sí. Pero de ahí en fuera no me acuerdo de bendita la cosa. Te lo prometo, no me acuerdo. Hay un montón de cosas que no me acuerdo. Me dijeron que entonces la trigonometría para poder ubicar en el espacio, entonces usaban triángulos. Sí. Ay, ¿por qué mi maestro no me dijo eso? Bueno, te lo voy a mejor decir en dónde... A lo mejor ni saben. Y nada más enseñan por enseñar, porque pues así era, me lo enseñaron y así lo repiten. Sí, a O lo sea, mejor sí no cabe lo la saben. posibilidad de que haya muchos que enseñan matemáticas y que ni siquiera tienen de verdad Ah, claro. Sí, conocimiento de la aplicabilidad, Sí, de claro. la aplicación De manera de sí. una ecuación. Sí. Esto sí. que me acabas de decir de la función trigonométrica en la manivela de la ventanilla. Ahí te o va la otra. velocidad. Los escalones. Ok. Todos los escalones, es más, cuando tú vas a un lugar, pues nunca mides pues no sé, la altura de un escalón, Ajá. porque tienen una medida estándar. Sí, Pero cuando tú sientes que te vas a caer, dices, ay, este escalón está mal. sí. No lo miden con trigonometría. Exacto. ¿Qué tendría que hacer, Meche? Porque aquí creo que hay un mensaje no muy interesante en términos de, no sé si de casa o de principios de escuela, no sé, pero pensar, tú también eres madre de familia, eres maestra, hoy día la función que estás llevando, estás ya viendo un espectro literal de cómo revolucionar las matemáticas en un instituto muy fuerte en Toluca, Metepec y Ramales, bueno, Toluca, Calimaya y hacia Sinacantepec, o bueno, está en Toluca pero rumbo a Sinacantepec, en donde estás encargada de darle la vuelta a la concepción de las matemáticas, la enseñanza de las matemáticas, estás trabajando, creando metodologías nuevas, estás trabajando con los profesores capacitándolos, estás revolucionando este asunto. Pero hay de todas maneras, desde casa, ¿cuántos no llegamos programados? Porque a lo mejor, bueno, no lo digo a lo mejor, yo en algún momento seguramente mandé 2, 3 mensajes no cordiales a mis hijos respecto a las matemáticas, porque yo sufrí las matemáticas, porque no me gustaban las matemáticas, y entonces a lo mejor llegaba mi hijo Emilio, llegaba mi hija Camila, papá, mira, y entonces yo así como de, ay, y entonces ya, a lo mejor no decía mucho, pero mi corporalidad era así de, puta, fúchila las mate. ¿Qué podríamos empezar a hacer desde casa para que cuando el niño llegue a la escuela, llegue más que con un freno, con un hambre de conocer y saber qué pasa con el mundo de las matemáticas? Primero, ¿sabes qué? Tienes que motivar a tu hijo. A mí me ha tocado mucho que me pidan asesorías. Y lo primero que Mechemates. Exactamente. Ajá. Y lo primero que me dicen es que mi hijo es especial. Y yo, tiene un trastorno, el trastorno de moda. Y yo, le digo, ¿tiene TDAH? Sí, ¿cómo lo sabe? Mi hija tiene TDAH. Yo estoy convencido que mi papá tiene. Y es ingeniero civil y extraordinario ingeniero. Exacto, son las personas más inteligentes del mundo. ¿Por qué no los frenan?
Porque cuando llegan estos niños a que yo les dé asesoría, ¿sabes qué es lo primero que tengo que romper con ellos? El bloqueo emocional hacia su libretita. Porque yo les digo, a ver, hijito, siéntate. Y empiezo a buscar en dónde está el bloqueo. Y empiezo, vamos a ver con sumas. Ay, sí. Entonces dije, primero y segundo de primaria, está bien. Y luego empiezo, multiplicaciones. Sí, dije, tercero, bien. Fracciones, no, ahí está el bloqueo. Entonces, yo no puedo dar una asesoría de secundaria cuando el niño tiene un problema en fracciones. No le voy a dar cuarto de primaria. Claro. Voy a romper ese bloqueo, porque cuando él ve fracciones, lo que hace es esperar a que llegue su compañerito y le hace. Y lo copia. Sí, claro. Exacto. Y entonces yo lo enfrento a su libreta y se le queda viendo. Y le digo, no hay nadie. Le digo, pero no te preocupes. Tejones porque no hay liebres. Le digo, si estás mal, si te equivocas, yo te las voy a explicar. Y si te equivocas, no pasa nada. Lo único que te voy a decir es que está mal. Y lo volvemos a hacer. ¿Ok? Y he aprendido tanto de mis alumnos. Hasta me dicen, ¿y por qué no lo hacemos así? Es más fácil. Muy bien. Claro. Y te voy a decir que he cambiado mi metodología, porque a mí me enseñaron de la antigüita, ¿no? Cuando todavía eran quebrados. Ahora ya que y ahora me dicen, ¿y si lo hacemos así? Desde el nombre, quebrados. Sí, claro. Entonces, yo los veo y en el momento que rompes ese bloqueo, que dicen, ¡ay, era tan fácil! Sí. Les digo a los papás, yo solo trabajo con ellos una vez a la semana. Y entonces le digo, tú me lo traes cada semana vamos a estar trabajando y va a llegar un momento en donde él te diga, ya no tengo que ir. Es que hoy se entendía el tema. En ese momento ya aprendió, ya rompí ese paradigma con él, ese mito de que las matemáticas eran difíciles. No, y además, porque lo acabas de explicar, creo que muy bien, y lo refuerzo, porque me parece muy importante que lo tengamos claro. Las matemáticas es una cadena. Entonces, si yo no tengo claros los números, va a ser muy difícil que pueda sumar. Si yo no sé sumar, no voy a poder restar. Si no sé sumar y restar, no voy a poder multiplicar. Si no sé sumar, restar y multiplicar, no voy a poder dividir. Si no sé sumar, restar, multiplicar y dividir, va a ser muy difícil que yo pueda hacer fracciones. Y así hasta las ecuaciones más complejas del universo. Entonces, esto que estás platicando está muy padre, porque en algún punto, no es que odie completo, en algún punto, eso hizo cortocircuito. Si se arregla ahí el cable, por decirlo de alguna manera, entonces fluye el asunto. Sí, tú tienes que encontrar en dónde está el bloqueo. Papá, me traumé con el baldor en los quebrados. Ajá, y a mí me encantó el baldor y yo lo hice todito. No manches, Meche, yo lo odiaba el baldor, lo odiaba. No, y en mi época no estaba el baldor de trigonometría y ahora ya está el de geometría. Ay, no sabes yo cómo. Pero sí, tú puedes avanzar con los chicos cuando ubicas en dónde está dónde se quedó. En ese momento lo rescatas y solitos salen. Solitos. De estas nuevas metodologías que has estado implementando, que has estado creando, ¿pudieras compartirnos una que digas, esto de veras está funcionando maravillosamente? Fíjate que a mí me gusta mucho el hecho de que siempre les digo a los papás, a ver, le voy a poner una división, 500 entre 17. Y entonces, ¿qué hace el papá? Dime, ¿qué haces? ¿Yo qué haría si me dices que saco el celular, la calculadora? Todos lo hacen. Yo no digo que no sepas aprender a dividir, pero hay divisiones que no son necesarias. O sea, yo no le voy a poner a un niño 584.17 entre 2.14. Nadie en su sano juicio hace una división a mano. Te hubiera presentado a mis maestros, qué barbaridad. Es que ahora hay que ser más prácticos. La tecnología me ayuda. Y bueno, mejor enséñale a usar la tecnología. Yo me acuerdo mucho, a mí me encantaba hacer las tabulaciones y las gráficas a mano. Y mira que no tengo buen pulso, pero como sabía tabular y sabía ubicar en el plano cartesiano, me quedaban perfectas tus gráficas. Mis gráficas. El día de hoy ya tengo apps. Les digo, chicos, no te voy a decir que no yo siempre les digo, les voy a enseñar primero a manejar estándar y luego automático. Claro, ¿okay? Es que ese es el tema. Ajá. Si yo tengo el concepto y en términos de lógica entendí lo que el valor que me tiene que dejar eso, ya como lo resuelvas es otra cosa, qué recursos utilices.
Pero si me voy a los recursos sin haber comprendido el asunto, entonces sí está perdido el asunto. Exacto. Y entonces les digo, miren, esto se hace así. Esto es una tabulación. La tabulación me da unas coordenadas. Las coordenadas van en un plano cartesiano. Todos hemos utilizado el plano cartesiano en el Maps. Claro. Todos. En Minecraft, en Mario Bros, donde venían los mapitas y que te ibas. Exacto. Sí, sí. Todo eso siempre tienes que ubicar. Ahora, trazas, geometría. Hasta te ayuda en el pulso. Ya que lo entendiste qué significa, ahora sí, vete a la app. Y el día de hoy, no hombre, te solucionan todo. Ya no les dejo una gráfica, ahora te digo todas estas funciones, porque lo que quiero es que aprendan a dominar la app. Cualquiera, Claro. la que tú quieras. Y que de igual manera le pierdas el miedo, ¿no? Sí, no, ellos nos ganan. O sea, con la no me refiero desde tecnología. el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista de, ok, entiendo cómo funciona la aplicación y lo que sea, pero... Ajá. O sea, Exacto. Y luego les dices, oye, ¿qué significa esto? Me encanta cuando, ahorita que estudio con mis sobrinos, porque ya mi hija ya terminó su carrera, pero que estudio con mis sobrinos, y que les digo, esto es una gráfica de seno. Y ellos dicen, de coseno. Y ellos, y les digo, hijos, cuando les enseño la app y hacemos las combinaciones, con esto podemos hacer figuritas. Y ellos me dicen, ay, eso sí me gusta. Entonces, cambias el chip. Pero entonces ya estás hablando de una aplicación de eso. Sí. Yo tenía muy claro este tema de, bueno, no tenía muy claro, más bien no tenía nada claro, cuando de repente me decían, había como que ciertas operaciones aritméticas de las funciones trigonométricas. Y entonces era el seno de tal menos el coseno de tal, más la cotangente de no sé qué, igual a qué. Y yo te lo juro que decía, ¿y esto qué carambas, no? Sí. O sea, como, ¿para qué demonios esto? No me jalaba. Sí, la verdad es que, bueno, como tal, pues en la vida real, te digo, no las vas a ver, o sea, no vas a ver seno, coseno, no, pero de que sí las usas, es lo que te digo. Sí, está clarísimo. Sí se ocupan. Yo siempre digo, ay, esta casa está chueca, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y entonces digo, no, se nota que aquí no le midieron los ángulos, pero para nada. Entonces, las matemáticas, a eso te ayudan también a tener una visualización. Sabes que yo soy muy buena para manejar, para estacionarme, pero eso tiene que ver con la geometría. ¿Por qué? Porque identificas la proporción. Claro. ¿Y qué crees? Que no sabía estacionarme, porque todo el mundo, me encanta esto, siempre les digo a mis alumnos, ¿cómo aprendieron a manejar? Y ellos me dicen, pues manejando. La práctica. Sí. ¿Y ¿cómo aprendiste a estacionarte? No, pues estacionándome. ¿Le pegaste? Sí, yo también. ¿Y cómo vas a aprender a derivar? Pues derivando. ¿Y cómo vas a aprender a sumar? Sumando. Entonces, esto es así. Sí. Esto es así. Y yo me acuerdo que cuando me enseñaron a estacionarme, pues la verdad no le entendí. Y el que me enseñó fue uno de mis tíos y me dijo, no, hija, tienes que dejar el coche más a la mitad y ya de ahí, ahora sí como dicen, le quiebras y ya. Ese día aprendí y no soy buena, soy buenísima. Porque lo correlacionaste con la geometría. Claro, porque yo dije, ya le vi la proporción, pero no le encontraba el ángulo. Yo decía, ¿para qué me sirve? Yo pensaba que era cualquier, y ahí me tenía era de los que avanzaba, regresaba, regresaba. ¿Para qué nos sirven los ángulos? Sí. Para estacionarnos. Sí, para estacionarnos. Por ejemplo. Sí. ¿No? O sea, no lo vas a medir como tal, pero sí claro. le calculas. Tienes que calcular, tener una idea, como tú bien dices, de la proporción. Meche, fíjate que, bueno, me queda claro que podríamos hablar de la aplicación de las matemáticas en muchos sentidos, en muchas cosas. La verdad es que creo que nos dejas, por lo menos a mí, me dejas muy claro esta gran oportunidad que hay en términos de enamorar al estudiante de las matemáticas, o si no enamorarlo, al menos no generarle animadversión. El enfoque de las matemáticas tiene que ser, creo, más coloquial, justo como los ejemplos que tú nos acabas de dar. ¿Bajas el vidrio? Sí, bajas el vidrio. Oye, el coche avanza. Oye, no te voy a decir en derecho. Oye, a mí me encanta una vez fueron unos alumnos de criminología a pedirme que les pudiera hacer unas diferenciales y unas integrales. Y yo dije, ¿y eso? Hasta al contrario, me dicen, ¿me puede ayudar? ¿Sabe integrar? No, claro que sí, yo te sé hacer integrales triples. Y entonces,
Me dicen, lo que pasa Ni es que nos siquiera dejaron... sabía que había triples. Sí, y y entonces les digo a los chicos, ¿qué es lo que van a hacer? No, es que nos dejaron que por diferenciales determinar el tiempo que, hace cuánto tiempo se murió una persona. Y yo, ¿y cómo? Y me dicen, bueno, entonces les dije, si ustedes tienen las fórmulas y ustedes me dicen qué es lo que se tiene que hacer, yo lo desarrollo. Y entonces sí, ahí me fueron diciendo, bueno, es que necesitamos, 1, la temperatura del cuerpo humano, que es 36.5. 2, la temperatura del medio ambiente en donde se ubicó el cuerpo, por ejemplo. Y 3, se toma la temperatura del cuerpo en ese momento. Se hacen unas diferenciales y con esas diferenciales, por medio de unos cálculos, te sale, no sé, a mí me salió 5. Entonces yo les decía, ok, ya te salió 5. ¿Qué significa? Y ellos me dicen que hace 5 horas esta persona estaba viva. Entonces, sí se ocupa. Y yo ese día me quedé impactada porque nunca lo había relacionado, una integral, una diferencial, en algo que tuviera que ver con criminología. Que tú dices, nunca se va a ocupar me voy para criminología porque ahí no voy a ver diferenciales. ¡Error! Bueno, wow. A mí me pareció bastante interesante. No, bueno, yo estoy boquiabierto. Me dijeron, ¿cuánto es? No, al contrario, ahorita te pago porque esto lo aprendí yo de ti. Claro. Sí, me pareció magnífico. Y ahora pues para todo lo ocupas. Si vas a comprar un terreno, quieres saber las dimensiones, cómo te lo van a vender por metro cuadrado, cuánto es lo que vas a pagar. Oye, ¿sabe qué? Hazme un descuento del 20%. Si te lo doy al chas, mejor que sea del 25%, ¿no? Exacto. Y la escritura cuánto sale, y entonces a tanto del valor catastral. Exacto, todo. Vas a comprar una casa, ok, ¿sabes qué? El 10% del valor de la casa te van a cobrar, es lo que va a ser el costo de la escritura, y tú dices, o sea, entonces si vas a comprar una casa de $1,000,000 y vas a dar 200,000, no tienes que dar 200,000, porque ya tienes aparte los 100,000 de la escritura, porque entonces si no, ahí de dónde lo vas a sacar. Claro. ¿Sí? Entonces, en todos los lugares vas a ver las matemáticas, en todos, nada más que hay que serte amigo de ellos. A mí, yo veo que mi familia luego me dicen, ay, no me gusta que me hagas cuentas, porque siento que me estás robando. Y les digo, no, bueno, me espero a que hagas tus cuentas, hazlas con calma, yo te espero. Así hiciera lo que dijiste. Pues sí, pero bueno. O por ejemplo, cuando vamos a cenar, ahí les va. Hace poquito fuimos a cenar unos tacos, y a mí yo siempre soy de las que reviso las cuentas y digo, va a ser, es más, antes de que venga la cuenta, yo, ¿cuántos tacos te comiste tú? Sí, tú? ¿Cuántos refrescos? Ok, más o menos van a ser 520 pesos. Entonces un día se me hizo fácil levantarme de la mesa. Dejar el dinero. No, yo me levanté de la mesa y dejé a mi marido y ya. Y ya cuando se sube al carro le digo, ¿cuánto fue? Pues no sé. ¿Cómo que no sabes? Y me dice, pues es que me cobraron 435, por decirlo, ¿no? Sí. Y yo, ¿y por qué fueron 435? No sé, tú te fuiste. Si tú eres la que siempre haces las cuentas. Y estaba bien enojado conmigo. Y le digo, a ver. Pues sí, Meche, también qué bárbara. ¿Cómo sí, me regresé y les dije, ¿cuánto cuestan los tacos? Y si eran los 435, pero lo primero que tienes que hacer es, ¿qué tal si nos cobran de más? Bueno, lo primero que tienes que hacer es enseñarle a tu casa. Sí, no, es que no sabes que los alumnos. No, los tengo mal educados que todo mundo ya dicen, ahí viene, fíjate cuánto va a ser. Oye, esto tiene 25% de descuento, ¿cuánto me cuesta? Y yo, pero como ya no lo pienso, ¿cuánto cuesta? No, pues 800 pesos. ¿Cuánto tiene de descuento? No, pues 25. Son 600. Así, ya. Y luego me dicen, ¿y cómo lo sabes? No lo sé, simplemente... Lo entiendo, lo comprendo y lo ejecuto. No, ni siquiera lo pienso, o sea, ya es así en automático. Ay, Dios mío, pues ahí tienen conversadores. Las matemáticas están en todos lados. Hemos hablado, te agradezco yo infinitamente, Meche, porque hemos hablado desde la perspectiva docente, desde la perspectiva de la aplicación, desde la perspectiva de la lógica, desde la perspectiva de los padres, desde la perspectiva familiar. Y creo que hoy nos llevamos, no sé ustedes, yo me llevo un gran sabor de boca en términos de lo que implican las matemáticas. Meche, el tiempo se nos viene encima, entonces yo te voy a hacer... y el tiempo, ya ves. A ver, te voy a hacer otra pregunta. Ay, ¿cuántos segundos hay en una hora? ¿Cuántos segundos hay en una hora? 60 segundos. No, es en una hora. Minuto. 6 por 6, 36, 300, 3,600. Muy bien, muy 3,600. Muy bien. Ahora sí pusiste atención. Ahora sí pusiste. Ay.
¿Cómo lo ven, Lobo Celestial? Va que va. Ajá. Meche, te voy a hacer un cuestionario, con este cerramos el episodio. Ok. Y este es un cuestionario para que la gente te ubique un poquito más como persona. Ujú. Y te voy a pedir nada más el siguiente favor. Necesito que contestes lo más rápido que puedas para que la pienses lo menos. Es decir, que tu respuesta inicial sea la más auténtica, ¿vale? Claro. Ahí te va. Número 1, de todos los lugares que tú conoces, has estado, has visitado desde tu cuna o el Moisés, que eras una bebé, hasta el día de hoy, ¿cuál es tu lugar favorito? Me gusta estar en mi casa. Hay un lugar que tenemos un sofá y me encanta estar sentada porque se ve hacia un árbol que tenemos que es un nogal y me encanta verlo porque encuentro paz ahí. Ok. ¿Virtud que más valoras en una persona? La honestidad. Perfecto. ¿Cuál es la peor película que has visto en tu vida? Ay, Dios, creo que no me acuerdo. ¿No? No me acuerdo. ¿Qué prefieres, frío o calor? Calor. Si pasaras en un karaoke a cantar, ¿qué canción escogerías? Ay, Dios, cantaría la de Luis Miguel, Ahora te puedes marchar, pero les anuncio que soy malísima cantando, malísima. No te preocupes, no lo vas a cantar ahora. Ok. ¿A qué te dedicarías si no hicieras lo que haces? Sería bailarina. Ok. Si pudieras llevar solo 3 cosas a una isla desierta, ¿qué llevarías? A una isla desierta llevaría un cuchillo. Ok. Ay, Dios, yo creo que llevaría agua. Ok. Y un lazo. Y un lazo, muy bien. ¿Cuál es tu posesión material más valiosa emocionalmente para ti? Mi reloj. Tengo con él, yo creo que más de 15 años y una vez se me perdió y por azares de la vida lo volví a encontrar. Ah, qué bueno. Lo que es tuyo es tuyo. Exacto. ¿Cuál es la peor ofensa que puede sufrir una persona? La peor ofensa es no ponerle atención. Ok. ¿Qué valoras más en una amistad? Híjoles. Yo creo que el tiempo que les dedicas a ellos. O que te dedican. ¿Parte física que más te atrae del sexo que más te atrae? Me encantan los brazos de los hombres. Sí, mi esposo tiene unos brazotes. Eso. Sí. ¿Cuál es la mejor década de la música hasta ahora? Los 80s. Rápido. Los 80s. ¿A qué personaje célebre invitarías a cenar, vivo o muerto? Michael Jackson. Lo amo. Lo amo. ¿Vino o cerveza? Vino. Ok. ¿Blanco, rojo, rosado? ¡Ay, rosado, obviamente! Finalmente, mi queridísima Meche, agradeciéndote de nuevo el hecho que hayas estado con nosotros en este episodio del conversatorio. Meche, ¿qué le falta al mundo? Le falta mucho amor a sí mismos y mucho amor hacia los animales. Fíjate que yo ahorita haciendo un comercial, sí. Con mucha gente me conoce, me dedico a ayudar a animalitos de la calle. Tratamos de juntar dinero para darles de comer y para generar conciencia en la sociedad de que ya hay muchos animalitos y que lo que buscamos es esterilizar. No compren, adopten una de la calle. Va que va. Meche Mates tiene su canal y haces convocatorias y demás ahí por todo lo que tienes, entonces vamos a poner tus datos en la parte de abajo del video, por si están interesados en buscar a Meche para que les ayude, los asesoren matemáticas, sus hijos, ustedes mismos y demás. Las matemáticas son lo más sencillo del mundo, lo único que necesitas es amarlas. Ahí está. Meche, te agradezco muchísimo. Un placer. Conversadores, muchísimas gracias, nos vemos la próxima.